Hola, bienvenidos a todos. Estamos con un programa más de la entrevista. Tenemos, por tanto, otro personaje de la vida política, sindical, cultural, etcétera. En fin, aquí van a venir todos. De Ceuta, en este caso, hemos traído a Juan Luis Aróstegui, a quien damos ya la bienvenida. Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, ¿qué significa? Que estamos bien. A secas. A secas. A secas. que no es poco. Bueno, le hemos traído a estas instalaciones que creo que no había venido todavía, por lo menos no había visto cómo había quedado estos platos, a quien siempre nos gusta preguntar al invitado cómo los ve. O sea, bien, se ve amplio, ¿no? He ganado en amplitud y en modernidad. Eso significa que la empresa va bien. Bueno, es lo que hay que hacer en un medio de comunicación, es lo ¿no? que hay que hacer. Bueno, pues la primera pregunta, le voy a presentar a las compañeras periodistas que van a preguntarle también hoy aquí. Bienvenido. Laura y Paulina, que ya las conoce, ¿verdad? Sí, Bienvenido. perfectamente. Bien, yo lo que tengo una primera curiosidad es que de dónde le viene su vocación de sindicalista, que todavía lo es, y no sé hasta cuándo, pero ¿de dónde le viene? Pues como casi todo en la vida, un poco por casualidad, ¿no? Yo creo que la mayoría de las cosas que le suceden a las personas pues siempre tienen un componente de azar. Dice, de hecho, pues dice que la vida es lo que a uno le va pasando mientras se empeña en planificar lo contrario. Pues esto es un poco así también, ¿no? Yo me afilié al sindicato porque me parecía lógico afiliarme a un sindicato cuando empecé a trabajar y de ahí, pues muchos compañeros en aquel momento me convencieron de que el sindicato juega un papel muy importante en la defensa de los principios que yo defiendo y que en aquel momento en Comisión Obrera en Ceuta prácticamente estaba desapareciendo y pues yo asumí la responsabilidad de intentar que aquello no sucediera y bueno, pues entonces estamos trabajando. ¿Y se acuerda cuál fue su primera gran defensa laboral de los trabajadores o es una pregunta que es difícil de contestar a estas alturas? No es difícil de contestar porque es curiosa. Me acuerdo de una cosa, una pelea con un trabajador que lo querían despedir de una tienda, de un comercio. Y era un hombre que llevaba muchísimo tiempo en ese comercio y era prácticamente como el hombre de confianza, de repente lo quieren echar, viene al sindicato, una persona que nunca sabía, y fuimos a defenderlo, yo personalmente fui a hablar con el empresario y entablamos una batalla tremenda, después lo ves, ¿no? Y después, pero era solamente por defender los derechos de un solo trabajador, estuvimos meses y meses y meses, al final ganamos aquella guerra y el hombre salió bien y de hecho nos agradeció durante toda la vida y es de esas cosas que se te quedan porque el problema de la vida pública es cuando se pierde un poco la perspectiva, ¿no? Cuando empiezas a ver las cosas desde lejos y entonces lo pequeño pierde importancia y siempre es bueno que te des cuenta que las cosas grandes son precisamente las que nacen de la vida cotidiana y de lo pequeño, ¿no? Aquella defensa de aquel trabajador, identificado todo el sindicato con su causa, echando horas y horas en pelearnos, en discutir por un solo trabajador, a mí lo recuerdo con mucho agrado porque he intentado que no perderlo nunca de vista, ¿no? Creo que el sindicalismo funciona cuando el sindicato en su conjunto se identifica con cada uno de los problemas de cada uno de los trabajadores como si fuera la única causa que tenemos que atender, ¿no? Creo que eso es muy importante también en la vida política y en la vida pública en general, ¿no? Y si las causas se terminan difuminando y lo pequeño no tiene importancia, nos equivocamos, ¿no? Entonces yo creo que he intentado siempre hacerlo así, ¿no? Es decir, la causa de cada una de las personas es la causa más importante en cada momento. Pues ya ve, Juan Luis, que vamos a hablar muchísimo en este programa del tema sindical. Y ya hay preguntas por este lado para usted. Bueno, señora Aróstegui, vamos a hablar en primer lugar, si le parece, del tema que está, por desgracia, muy de actualidad, como es la corrupción. Siento un poco de vergüenza como sindicalista de que la corrupción salpique a los sindicatos en general y a comisiones obreras en particular. Bueno, la palabra no es exactamente vergüenza, yo siento una vergüenza absoluta de este país entero, de arriba a abajo. Yo en esto me gustaría, porque esto es el tema de conversación, y a mí me gusta hablar de esto con claridad, además incluso con algunos alumnos muy jóvenes que lo hablábamos, porque ahora parece que corrupción equivale a ladrón, ¿no? Y son conceptos distintos. O sea, un corrupto es el que piratea la señal de Canal Plus, un corrupto es el que copia un examen, un corrupto es el que se cuela en una cola. Todo eso son actos de corrupción, son incumplimientos deliberados de las leyes o de las normas para obtener un beneficio particular.
Claro que no son todos los hechos o los actos de corrupción, no son todos iguales, claro que no, pero el concepto sí. Este es un país que en su naturaleza es corrupto, en el que la gente no critica la corrupción y no siente que la corrupción perjudique al conjunto de la sociedad. Y esto es un grave problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente quien llega a la esfera política o a la esfera sindical tiene muchas más oportunidades de explotar la corrupción en beneficio propio. Otras muchas personas no tienen tanta oportunidad. No quiere decir que no sean iguales. No, España no es una masa enorme de ciudadanos maravillosos, éticamente impecables, gobernada por unos corruptos. No, España es un corrupto hasta la médula. Hasta la médula. Aquí en Ceuta o en nuestro país todos sabemos las cosas que están pasando. Es decir, el gobierno del Partido Popular a nivel nacional tiene mayoría absoluta, después de sabérselo de Bárcenas. Todos los ciudadanos lo sabían, salía en cualquier telediario. Es un partido que se ha financiado con la corrupción, cobrando dinero de las adjudicaciones que hacía, y ese dinero, una parte se lo metían en el bolsillo, en sobre, y otra parte financiaba al partido en sus campañas electorales. Y toda España lo sabe y sacan mayoría absoluta. Esto es así. Vengamos aquí a Ceuta. ¿No sabe todo el mundo que en el ayuntamiento no entran más que los enchufados? Lo sabe todo el mundo. Mayoría absoluta con 18. Por lo tanto, ¿por qué la gente no está en contra de la corrupción? La gente lo que hace es, en todo caso, envidiar al corrupto, y esto es un grave problema. Claro que me avergüenza. ¿Que ha habido corrupción en el sindicalismo? Sin la menor duda. En el sindicalismo, en la política, en las asociaciones y en cualquier actividad humana. Es un problema del país. Mientras esto no lo entendamos, es muy difícil que cambiemos. Porque aquí la situación es, yo me exculpo y señalo con el dedo. Este, nadie hace así. Y mientras no hagamos así, esto no tiene arreglo, ¿no? A mí me parece que lo que se ha hecho en este país en los últimos años, últimos 20, 30 años, es un disparate porque hemos llevado a nuestra sociedad a un grado de decrepitud moral que es difícil recuperar, ¿no? Pero entonces, ¿usted no considera que el sindicalismo esté pasando por su peor momento? Sí, pero no por eso. El sindicalismo pasa por un momento muy malo porque se ha convertido en una herramienta inútil. Y cuando las herramientas son inútiles, pues un sindicato es una herramienta que sirve para defender los intereses de los trabajadores. Y esa herramienta ha llegado a un momento, que es este, en el que hay un contexto y un escenario político en que la herramienta prácticamente deja de ser útil. Lo es en algunos ámbitos, lo es para algunas cosas, pero no lo es, como era antes, para el conjunto de los trabajadores. Hoy los trabajadores tienen, sobre todo, miedo. Yo siempre lo digo, nosotros antes teníamos un sindicato en el que nosotros recibíamos evidentemente a muchísimas personas, venían, te contaban sus problemas laborales, me pasa esto, y decíamos, y ahora vamos a hacer esto. A partir de unos años, ahora te cuentan las mismas cosas y dices, pero no vayáis a hacer nada. No vayáis a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque me echan. Me echan. Es decir, aquí en España el despido es libre, prácticamente gratuito, las condiciones laborales se han precarizado al máximo y no hay capacidad de oposición por parte del sindicalismo. El sindicalismo sin la unidad de los trabajadores no existe. Hoy tú llamas a una movilización y no va absolutamente nadie. Todo el mundo tiene miedo de perder lo poco que tiene. Un sindicato que ahora mismo no puede ofrecer a los trabajadores una herramienta útil para defender sus intereses. Es una crisis del modelo sindical que está fundamentada en un cambio legislativo muy profundo que la gente no termina de percibir todavía, pero que ha cambiado muchísimo la situación de los trabajadores y consecuentemente del sindicalismo. Yo, claro que estoy convencido de que ahora mismo el sindicato está en un papel irrelevante. De hecho, basta con ver cualquier noticioso, cualquier periódico, televisión, donde están las noticias que destacan algo que haga un sindicato ahora mismo. Si no negociamos ni convenios colectivos, si es todo, por favor, que me dejen como estoy, que ya es lo más a que se aspira. Pero en fin, yo lo que también creo es que ahora vienen muy mal dadas, intentaremos entre todos cambiar las cosas, volver a un marco legal en el que el sindicalismo sea un instrumento útil al servicio de los trabajadores, y que las luchas no sean siempre por perdidas, ¿no? Hay que seguir ahí. Hay un momento malo, pero ahora vendrán otros mejores, ¿no? Hablaba usted de que corrupto es el que piratea la señal de Canal Plus, el que se cuela en la cola del autobús. En ningún caso voy a justificarlos porque son comportamientos que están mal, es evidente, pero creo que tienen muy poco que ver con esos señores que hemos elegido
elegido entre todos para que gestionen nuestra ciudad, nuestro país, el mundo en que vivimos, y que también tienen muy poco que ver con esas personas que han elegido los trabajadores para que representen sus intereses. En esos casos el asunto de la corrupción es especialmente grave y doloroso, con una crisis como la que estamos pasando, que señores que se dedican en teoría a defender a los trabajadores, veamos como por ejemplo han utilizado las tarjetas Black de Caja Madrid, es para hacérselo mirar. Sí, sí, pero mira, Laura, el 70% de los candidatos a la alcaldía que estaban imputados por corrupción salieron reelegidos como alcaldes. Es que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es que los políticos no aparecen en la vida pública como un fenómeno sobrenatural. Son personas exactamente igual que nosotros, en las que los ciudadanos depositan su confianza. Lo terrible es que esas personas están ahí porque los ciudadanos los ponen. Si esa es la tragedia. O sea, todo el mundo sabe en Ceuta quién va a ganar las próximas elecciones en municipales. El Partido Popular. ¿Lo sabe todo el mundo? Y la pregunta es, ¿no sabe todo el mundo que eso es un saco de corrupción? Sí. Este es el problema. ¿Y ante eso ustedes no se preguntan qué están haciendo mal? No, es que ese no es un problema de qué estamos haciendo mal. ¿Está haciendo mal quién? La oposición, en este caso. No, pero vamos a ver, la oposición, te estoy intentando decir desde un principio que nosotros queremos establecer aquí un buenos y malos que no existe. El problema de la corrupción en el país es un problema de la sociedad en su conjunto, no es un problema de una persona o de otra. El problema es que aquí la corrupción no se sanciona, la corrupción no se ve mal. Ahora, todos estos casos tan llamativos, como estos casos, hemos tenido muchos, y la gente lo sabía, y la gente lo toleraba, por eso se repiten, porque no se sancionan electoralmente, porque no se sancionan socialmente, porque la gente no les da importancia, y ahora parece que como hay una situación de crisis, esto que todo el mundo sabía y todo el mundo toleraba, ahora adquiere una importancia vital. Yo en esto me parece que nos estamos volviendo a equivocar. Si los malos son estas personas, nos estamos volviendo a equivocar. Los malos somos nosotros. Los malos somos una sociedad que no es sana, una sociedad que éticamente no es fuerte, es una sociedad en la que los valores están absolutamente desgastados. Y la gente tolera, permite y acepta. Mira, si cuando se conoce que un político comete un acto de corrupción, un solo acto de corrupción, sacara 0 votos, no pasaba ya ni uno solo más. Pero eso no sucede. Le veo muy pesimista. No, yo no he sido pesimista nunca. Yo soy absolutamente optimista. Lo que no hago nunca es negar la evidencia y negar la realidad. Yo digo las cosas tal y como las veo. Yo creo que o hay aquí un cambio de mentalidad en este país, un cambio de mentalidad en el que la ética juegue algún papel, o esto es un problema de nombres y apellidos. Hoy el corrupto se llama Pepe, mañana se llama Hassan, pasado se llama Julián, y da igual que ponga ahí, todo el mundo termina robando. ¿Por qué? Porque la sociedad lo tolera, lo digiere, lo acepta, no lo ve mal, y esto es el problema. Entonces, Juan Luis, después de lo que hemos escuchado, ¿exculpa el sistema? Es decir, ¿el sistema no tiene culpa de nada? ¿Solo es la sociedad? No, ¿cómo? ¿El sistema qué le llamamos? La sociedad y el sistema viene a ser lo mismo, Tony. Vamos a ver, aquí hay un problema. O sea, España es un país con una pantomima de democracia, pero esto llevaría horas explicarlo. O sea, aquí en este país no existe una cultura democrática, no ha existido. ¿Por qué? Porque quien manda, quien tiene el poder, se ha encargado de acabar con el espíritu democrático del país. Y las personas ni entienden de la vida pública, ni debaten, ni discuten, ni hacen absolutamente nada. Son manadas de borregos que votan. En esto se ha convertido el país. Ahora hay un movimiento muy interesante, ahora nuevo, que encarna Podemos, que a mí me parece un oxígeno moral imprescindible en estos momentos y una causa que hay que apoyar a muerte todos los españoles que sean decentes, que tiene como objetivo, es decir, vamos a barrer lo que hay. Si lo que hemos conseguido es convertir esto en una especie de régimen de caciques enquistados en siglas de partidos políticos.
Esto es un disparate lo que se ha hecho. Pero el problema es que se ha hecho con nuestros propios votos. Yo lo que quiero es que la gente tenga sentido de la responsabilidad. Nada de lo que pasa nos pasa porque un tercero es malo. Nos pasa porque nosotros somos malos o torpes o tontos. Pero todo lo que ha pasado tiene unos responsables, que son los ciudadanos. Que son los ciudadanos. Aquí, en España, el PP y el PSOE tienen el 80% de los votos de todo el país. Todo el mundo sabe que son dos partidos corruptos, inútiles, que han llevado al país a la ruina, que no han hecho más que machacarnos, y tienen el 80% de los votos. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo me acuerdo perfectamente el ambiente que había en el año 1979. Todo el mundo hablaba de política, tenía opiniones, tenía interés, participaba en los barrios, en las fábricas, en las universidades, en las plazas. Todo el mundo hablaba de política, había una efervescencia. Hoy la gente no sabe nada de política, le da asco la política. Eso es muy triste, que la política no es más que la voluntad colectiva para dirigir una sociedad. Si esto, que es fundamental en la vida en común, pasa a ser una actividad apestada, en algunos hemos equivocado, ¿no? En algunos hemos equivocado. Eso es lo que está pasando ahora mismo, que aquí en España, por lo que sea, bueno, sí, por lo que sea no, porque no interesa a quien no interesa, no hay un sistema democrático implantado. Y esto trae estos problemas. Es un caciquismo de partidos que obedecen a un interés que nada tiene que ver con el de los ciudadanos y que lo consiguen con el voto de los ciudadanos. O sea, esto de que los ciudadanos son todos buenos, esto es lo que se dice porque interesa siempre, ¿no? Hoy los partidos políticos dicen, porque los españoles sois estupendos, o aquí, porque los ceutíes son todos estupendos. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Que somos tan estupendos y lo hacemos todo mal? Si lo hacemos todo mal, ¿cómo se van a ser tan estupendos? Entonces me imagino que verá bien ese nuevo sindicato vinculado a Podemos, que Somos, que se está forjando ahora. No tengo ni remota idea. Pues es un nuevo sindicato que está al amparo de Podemos. Veo que tú tampoco. No, sí. Sí, yo sé lo mismo que tú, que has leído eso, que dice que hay una corriente derivada de Podemos que se llama Somos. No se sabe mucho más, o sea, lleva poco tiempo. Por eso te quiero decir que no sabemos nada, no sé muy bien. Me dijeron... Pero la apertura sindical, quiere decir que se abra más allá de los sindicatos, comisiones obreras, UGT históricos, ¿le parece bien? Lo que pasa respecto a esto es que la gente de esto habla mucho conociendo poco, y me explicaré. Hay una cierta inercia a identificar cómo funcionan los partidos y los sindicatos, y parece que son una cosa parecida, que hacen lo mismo, más o menos, pero no tienen nada que ver. En la vida diaria, un partido político y un sindicato no se parecen en nada, en absoluto. Los partidos políticos tienen una actividad que es muy, si quieres llamarle teórica, muy distante, y el sindicato trabaja día a día en un montón de cosas de orden práctico que lo hacen muy diferente a la vida de un partido. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que un partido político puede existir con una sola persona. Yo puedo ser un partido político. Yo cojo una sigla y me llamo PJL, Partido de Juan Luis, me hago un anagrama, mando medio de comunicación una nota, hago mi rueda de prensa y ya tengo un partido político. Pero un sindicato no. Un sindicato tiene que tener presencia en los centros de trabajo y tienes que resolver día a día infinidad de pequeñas cuestiones, pero tiene que tener presencia allí. Es una actividad que no sale en los medios, que no es famosa. ¿Por qué? Porque tú no vas a decir, hoy hemos arreglado en la empresa Supersol una cajera que tenía un turno equivocado y lo hemos arreglado y lo hemos puesto. Pero se hace miles de cosas al día, miles. Para eso necesitas una presencia en los centros de trabajo, una estructura y que no es sencilla, ¿no? Es decir, ahora mismo dice, ¿cómo hago un sindicato? Para hacer un partido político necesitas unos estatutos y 5 minutos. Para hacer un sindicato, medio siglo. Porque es muy complicado tener presencia en todos los sitios. Es difícil. Pero ese sindicato o cualquier otro, absolutamente todos mis respetos y mi apoyo. Yo lo tengo esto muy claro. Las siglas, los sindicatos, bueno, pues sirven para identificar, pero el sindicalismo de verdad es el que se hace en las fábricas, y ahí se defienden los intereses de los trabajadores, en las fábricas, en los comercios, en las tiendas, en las empresas, y ahí se defienden los intereses de los trabajadores, y las siglas están siempre en un segundo plano, ¿eh? Además, te voy a decir una cosa, en unas elecciones sindicales gana siempre el que mejor defiende a los trabajadores. Se llama PPS. Si Pepe está con unas siglas, gana en esas siglas, si está con otras, gana en otras. ¿Por qué? Porque es un trabajo diferente. Y ese sindicato, pues no existe.
Somos no existe, cuando exista pues lo valoraremos, pero vamos, que no seré yo el que tenga una oposición como si tuviera que defender las siglas de comisiones obreras a rajatabla, porque lo más mínimo, no tengo el más mínimo apego ni a esta ni a ninguna sigla. Sí tengo apego a los principios. Si el sindicato Somos un día existiera y defiende los intereses de los trabajadores, Juan Luis, ahí con ellos el primero, sin ninguna duda. Usted es secretario general de Comisiones Obreras, pero está muy especialmente vinculado a un sector, que es el de la educación, un sector además del que hablamos... Vinculado, no, que trabajo. Exactamente, del que hablamos mucho en esta ciudad por múltiples motivos. Vamos a empezar por lo último que hemos sabido y que entiendo que le tiene que tener a usted bastante mosqueado, que es lo que tiene que ver con la desaparición de la Junta de Personal Docente. En este caso no va a ser la única, desaparecen las juntas de personal sectoriales en las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Qué le parece esta decisión? Bueno, esto me sorprende relativamente, no te creas que tampoco nos hemos llevado una gran sorpresa. Antes hemos tenido ocasión de comentar con otro motivo, pero el fondo es muy similar. Es decir, aquí hay, por parte del Gobierno, hay una intención muy clara de barrer a los sindicatos de la escena pública. Esto es así, aparte que está inventado, esta gente de la derecha tiene todavía en su casa en la mesilla de noche el retrato de Margaret Thatcher, ¿no? Que es el ídolo, ¿no? Que acabó con el sindicalismo británico, y eso es lo que hay que hacer. La teoría es muy sencilla: los sindicatos son estorbos porque nosotros nos basamos en que la riqueza la crean las empresas, y para que las empresas creen riqueza lo mejor es que los trabajadores sean esclavos sin derechos, y para eso los sindicatos son una molestia, los quitamos de en medio y a funcionar. Esto es el esquema, que es muy antiguo, de la esclavitud, todo el mundo conoce que tiene mucha antigüedad. Entonces, dentro de esa forma de entenderlo, he dicho, vamos ahí, hacemos todo lo que podamos, vamos a quitar a los sindicatos de en medio, y también dentro de la función pública. Entonces han reestructurado el sindicalismo dentro de la función pública, que es una palabra que esconde una verdad. Han reducido y jibarizado el sindicalismo en la función pública para que no moleste a nadie. Eso es lo que han hecho. Entonces eso afecta a todo el ámbito de representación sindical de la función pública. Han quitado comités de empresa, han quitado órganos y lo han refundido en uno solo. Dice, ¿para qué? Está aquí uno y que se entiendan. ¿Qué ha pasado? Pues aquí pasa lo que sucede en Ceuta habitualmente. De Ceuta no se ocupa nadie. Ceuta, esto le importa un rábano a todo el mundo. Tú, desde Algeciras para arriba, esto no tiene el más mínimo interés para nadie. Para nadie, todo lo que cuenten es mentira. Y claro, pues cuando han hecho sus leyes y sus cosas, pues se han olvidado de que en Ceuta y Melilla son las dos únicas ciudades que gestiona directamente el Ministerio y que la educación no está transferida. Claro, este olvido que conlleva, porque nos han metido en el mismo saco que el resto de funcionarios. Se les ha explicado, hombre, esto no es justo, ay, bueno, a ver si lo podemos arreglar, pero no se toma mucho interés. Quiere eso decir que de momento no hay solución al problema. Lo único cierto es que el día 4 todos los profesores de España votan a sus representantes, menos Ceuta y Melilla, que no tendrán. Esta es la tragedia de esta ciudad, la eterna tragedia de esta ciudad, el menos Ceuta y Melilla. Cualquier cosa, menos Ceuta y Melilla, menos Ceuta y Melilla, pues también en elecciones de profesores, menos Ceuta y Melilla. Hablaba usted de molestar y tiene poco que ver con esto, pero usted molestó mucho al señor Wert en su visita a Ceuta. Hace algunas semanas le preguntábamos... Mucho menos de lo que me decía. Hace algunas semanas le preguntábamos a su compañero, en este caso no en el sindicato, pero sí en Coalición Caballas, a Mohamed Ali, cómo estaba todo el asunto de aquella multa que le llegó a usted, que le llegó a Mohamed Ali y que le llegó a un par de personas más. ¿Qué sabe de esto? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues nos ha llegado creo que la semana pasada, bueno, yo la mía no la he recogido todavía, diciendo que nos han rechazado las alegaciones y que nos multan, que ellos están convencidos de sus argumentos, de que nosotros 4 éramos los organizadores de aquella, como dice, concentración ilegal, y que por tanto la multa es firme, pero vamos a recurrir, vamos a poner un contencioso administrativo porque nosotros creemos que aquello era una expresión lógicamente dentro de la libertad de expresión y un derecho, y vamos a recurrirlo, y además yo creo que lo ganaremos, ¿no? Y con respecto a lo de la Junta de Personal, ¿no van a tomar ningún tipo de medidas o van a hacer algo al respecto? No se puede hacer más de lo que hemos hecho. Los sindicatos lo han explicado esto en la Mesa General de la Función Pública. Allí, según se nos ha dicho, porque esto es en Madrid, el Gobierno lo ha entendido, ha asumido el compromiso de buscar una solución,
Pero claro, la solución pasa por modificar una ley y hasta ahora no lo han hecho. Más no podemos hacer. ¿Qué les queda a los profesores entonces? ¿Que les defienda Cecilio Gómez o que les defienda Madrid? Los profesores aquí en Ceuta lo tienen ya casi no nos pueden hacer. Es difícil, ¿no? Es difícil, hay que tener mucha imaginación para seguir dándole vuelta de tuerca, ¿no? Tenemos ya, nos han subido los horarios, nos han multiplicado los alumnos, nos han quitado el centro de formación, nos han quitado la representación sindical, nos han quitado todos los programas educativos. Bueno, pues prácticamente no sé si les quedará algo, ya es difícil que se les ocurra, pero bueno, están en ello, ¿eh? No cejan en el empeño. ¿Se sabe algo de las próximas oposiciones, las del año que viene? Nada. Eso se sabrá como el año pasado se supo en marzo, a casi 2 meses de la convocatoria. No sabemos todavía. Ya hemos hecho algo. Hemos pedido que al menos empiece, se sabe que va a ser, dicen que se ha subido al 10% de la tasa de reposición, lo cual llevaría en torno a 20 y tantas plazas, 10 para Ceuta, más o menos, pero todo son conjeturas, ¿no? Vamos a ver, estamos intentando que se concrete, pero este ministerio, es también un poco lo que decía algo, o sea, antes, ¿no? El ministerio, ni este ni ningún otro se toma interés en lo que pasa en Ceuta, es una cosa que no les preocupa, somos como un apéndice un poco estorbo. El Ministerio ahora mismo de Educación está diseñado para coordinar el funcionamiento de las comunidades autónomas, diseñar la política educativa y poco más. Entonces, no tiene una estructura administrativa que se ocupe de la gestión, porque eso lo hacen las comunidades autónomas. Entonces ellos están a sus cosas, desarrollo legislativo de la LOMCE, que si el problema del bilingüismo en Cataluña, que si esto, sus cosas, y de repente dicen, espérate, que hay que hacer allí un papel, porque también están los de Ceuta y Melilla. Entonces hacen corta y pega, deprisa y corriendo, no hay interés, no hay mucha preocupación por esto, y eso tiene esas consecuencias. En cualquier administración medianamente preocupada, pues ese dato estaría por lo menos avanzado. Bueno, pues, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuáles son las especialidades? ¿Dónde está? Al menos un inicio de debate, pero eso no se ha empezado, todavía no toca. Hablando de especialidades, van a ser, dice usted, se supone, y no está confirmado, en torno a 10 plazas. Yo sé que no depende de ustedes tampoco, de los sindicatos, pero si estuviera en su mano, ¿por qué especialidades apostaría? Atento que hay muchos maestros en casa y algunos dirán, Juan Luis tiene información privilegiada, pueden pensarlo y se pueden estudiar como locos, ¿eh? No la tenemos, hombre. Aquí hay un problema, ¿no? Y es que cuando hay tan pocas plazas, claro, la dispersión pues no es buena, ¿no? Pero claro, si durante muchos ejercicios hay pocas plazas y la dispersión no es buena y se concentran en las mismas especialidades, también hay muchas que no salen nunca, que tampoco parece justo, ¿no? ¿Qué sería lo razonable en estos momentos a la vista de cuál es el volumen de empleo que hay por especialidades, de las necesidades? Pues parece que todo apuntaría a que en su día las últimas oposiciones fueron de infantil, pues que ahora fueran de primaria. Son, digamos, las dos grandes listas, ¿no? Primaria e infantil, que es donde hay más plaza, más movimiento. Claro, pero tener especialidades pues como música o como educación física ahí un poco a la espera durante 10 años tampoco parece muy razonable, ¿no? Habrá que ver y habrá que discutir. Normalmente en esto siempre nos solemos poner de acuerdo con la administración cuando hay... ¿Por qué? Porque los criterios no son muchos. Volumen de empleo fundamentalmente, antecedentes, cuando fue la última vez que se hicieron oposiciones de una u otra especialidad, y sobre todo siempre, que lo hacen todas las administraciones, y nosotros también, pues evitar que perjudique la convocatoria al empleo local, ¿no? En este caso, es decir, ver qué hacen en otras comunidades también es importante, ¿no? ¿Quién ya ha anunciado es la Junta de Andalucía? Sí, salió a convocatoria, ha salido 1000 plazas, salió la semana pasada, sí. Me parece que son 100 para primaria, 50 para infantil. Bueno, parece que los andaluces al menos no vendrían a examinarse a Ceuta. Ese, pues digo, que es un dato que siempre manejamos porque es importante, ¿no? Lógicamente de Andalucía es fácil venir aquí y hay muchas personas, ¿no? Entonces, las pocas oportunidades de empleo que haya en Ceuta, que tampoco se puedan aprovechar, pues es penoso, ¿no? Entonces, intentamos que sea así. ¿Y cómo ha visto usted toda esta polémica de los comedores escolares? ¿Tanto cuesta dar de comer a niños necesitados, de familias necesitadas? Mira, yo esto, es que si, lo digo y parece que no, que lo digo por hacer propaganda política, ¿no? Yo es que no he visto una cosa más desastrosa que este ayuntamiento, pero yo creo que ni yo ni nadie. El ayuntamiento ha llegado a un nivel
de desbarajuste, que hasta la cosa más pequeña, más insignificante, más sencilla, se convierte en un pollo monumental. Esto, bueno, nosotros, esto de los comedores escolares, insistimos mucho, desde Caballas, cuando, desde mayo, vimos que la situación que había, porque nosotros habíamos llevado al Pleno, llevamos una propuesta, un programa que se llamaba Ningún niño con menos de 3 comidas al día. Aquello lo aprobaron y nosotros dijimos, esto hay que tomárselo en serio porque la pobreza infantil en general es un drama y en Ceuta todavía más porque hay muchísimas familias, muchísimos niños afectados. Nuestra idea era utilizar los comedores escolares y además otra red de comedores que se fueran habilitando con el tiempo a través o de espacios habilitados por las propias ONG o incluso en algunos casos que fuera posible por los locales de asociaciones de vecinos. Nosotros lo que pretendíamos es que el ayuntamiento, y creemos que tiene recursos para ello, garantice que en Ceuta todos los niños comen. Esto se aprobó, pero como siempre lo aprueban porque les da vergüenza no aprobarlo, pero después a la hora de la verdad no tienen o la voluntad o la capacidad o el interés para poderse hacer las cosas, así que lo aprobaron y no hicieron nada. Llegamos al mes de mayo y le dijimos al ayuntamiento, como mínimo, hombre, los comedores manténganlos abiertos, ya que no han sido capaces de poner en marcha esta red de comedores, al menos hagan esto. Al principio fue que no. Y entonces, pues nos movilizamos enseguida en las redes sociales y en la calle, recogimos firmas, se recogieron un montón de firmas porque la gente lo entendió con mucha facilidad y al final cedieron y se pusieron en marcha los comedores escolares. En verano, todo muy mal quiero decir en el sentido de muchos problemas, digamos, de logísticos, de organización, pero todo el mundo, bueno, aceptó esa situación por la precipitación y salieron. Pero ahora llega el Ministerio de Educación y lo que era una cosa... El Ministerio de Educación tiene una habilidad extraordinaria, no arregla ningún problema y donde las cosas funcionaban las estropea todas. En el ámbito educativo son un portento, una cualidad para estropearlo todo. Entonces los comedores escolares estaban ahí, funcionaban desde hace 35 años, podemos poner, sin ningún problema. Y dijeron, hombre, no, vamos a ver que funciona una cosa aquí sin molestar. Y entonces sacaron una orden ministerial que desguazaba los comedores escolares. El funcionamiento, un sistema como las becas escolares. Y esto, pues, ¿qué conlleva? Un problema añadido. Entonces, el ayuntamiento salió al quite intentando, bueno, pues que la cosa no se desmadrara y que medio funcionara, y se han hecho pues una serie de chapuzas y al final, pues con la colaboración de todos hemos, bueno, medio articulado un sistemilla que vale, con muchos problemas, pero vale. Lo que pasa es que a nosotros nos parece esto muy insuficiente. Esto, claro, arregla problemas de chavales. Es verdad que los comedores escolares, que son 7, uno de ellos especial, porque es el Colegio de Educación Especial, están en las barriadas donde se suelen concentrar mayor número de población necesitada, pero hay otros muchos lugares donde hay niños que tienen necesidades y que no tienen esta oportunidad. Ese paso hay que darlo también, ese paso hay que darlo. Nosotros estamos insistiendo porque lo que se está haciendo en comedores escolares, nosotros apoyamos cualquier cosa, es decir, estamos colaborando, pero es insuficiente, ¿no? Y a nosotros resolver el tema de la comida de los niños nos parece en esta ciudad hoy una prioridad y vamos a insistir en ello. Y claro, si se atiende a todo eso, que lo veo complicado, se deja también fuera a los que necesitan el comedor, los niños que necesitan el comedor por el tema de la conciliación familiar, o sea, laboral. Bueno, este es otro segundo problema. Esto es un segundo problema que no afecta a muchas personas, que afecta a un colegio fundamentalmente. El Colegio Ortega y Gasset es un colegio en el que por la composición del alumnado no hay muchas familias necesitadas, hay algún número, son todas las que vienen de Benzú y algunos más, pero efectivamente es un colegio donde no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Príncipe Felipe o Reina Sofía, ¿no? Y entonces allí es verdad que los alumnos de allí comían en el comedor pagando sus becas, ¿no? Esto es un servicio que está bien, que es útil, pero que no es la prioridad 1. La prioridad 1 es que todos los niños coman. Y después, si es posible, y si hay todavía plazas de comedor disponibles, pues bienvenido sea echar esta mano a estas personas, ¿no? Pero eso es secundario. Yo lo creo que hay nosotros vamos a insistir, de hecho, mucho en esta cuestión. Los comedores escolares son una parte de la solución, pero no es la solución definitiva. El ayuntamiento tiene que asumir como compromiso que todos los niños de Ceuta coman. Y hay una parte que tampoco tenemos resuelta, el tema de las cenas.
Y las meriendas, eso también es un problema. Estos niños comen, pero no sabemos si cenan, y eso también hay que resolverlo. Es decir, que la red de comedores que el ayuntamiento ponga a disposición de los ciudadanos no puede quedarse solamente en resolver los problemas de los comedores escolares, sino que hay que dar un paso más. Nosotros vamos a insistir mucho en esto porque nos parece eso una prioridad. Vamos a por otro caballo de batalla de los sindicatos en materia educativa, el calendario escolar. Ese calendario escolar que un año tiene semana blanca, otro año no tiene semana blanca, un año reparten los días de la semana blanca de una manera, un año la ponen antes de Semana Santa, otro año la ponen después. ¿Cuándo se va a solucionar de una vez por todas o qué tiene que ver con el calendario escolar y los papás van a saber el curso anterior? Bueno, más o menos, si va a ser como el siguiente. Y esto vamos a ver cómo lo podemos explicar, breve y que entiendan los ciudadanos cuál es realmente el problema del calendario escolar. Otra cosa, añadida a este al calendario escolar, porque también hay muchos que dicen que es que ustedes los profesores lo que quieren es tener más vacaciones. Eso es lo que te iba a explicar, ¿no? Que es difícil esto explicarlo porque parece que los profesores son unos vagos que no quieren hacer. Vamos a ver, en primer lugar, sobre esto voy a permitirme el lujo de hablar durante un minuto, sobre la función del profesor, ¿no? Que es la función de un país que no valora a sus profesores, es un país que no merece la pena. Es un país que no entiende nada. Y algo de esto pasa en España, ¿no? Entender la labor de los docentes es esencial para entender, yo diría que hasta la propia vida. No hay nada más difícil en la vida, nada más difícil. No hay nada que fatigue más psicológicamente que intentar educar a los chavales pequeños y adolescentes. No hay nada, no hay tarea equiparable, comparable, no existe. Esto yo entiendo que se cuenta y la gente dice, bueno, es que es muy sencillo, que alguien siquiera una vez que tenga la experiencia de tratar diariamente con un grupo de 30 niños de 14 años, intentando educarlos en valores y transmitirle conocimientos, motivaciones, que no es fácil en estos momentos, concentrar su atención, hacer atractiva la clase, que alguien intente esto alguna vez, y cuando intente esto, empezará a entender lo difícil que es dar clase. Si nosotros creemos que dar clase es fácil, cualquier pensamiento que tengamos a partir de ahí es un error. Entonces, claro, al profesor no se le valora, la gente dice que tienen muchas vacaciones, la gente no piensa el por qué. Sencillamente es exactamente igual estar dando una clase que estar haciendo cualquier otra tarea. Grave error. Por lo tanto, yo creo que el problema primero es la consideración social del profesor que se tiene en España. Y hay un segundo problema, y es la mala consideración que tiene el Ministerio de Educación de los profesores de Ceuta. ¿Cuál es la imagen del profesor de Ceuta? La imagen del profesor de Ceuta en Madrid es que es un vago que está aquí por cobrar el plus de residencia, que no se involucra en nada, que no tiene interés y que quiere coger el barco para marcharse fuera en cuanto pueda. Esta es la idea que tienen. Ellos hacen un razonamiento, dicen, vamos a ver, en Ceuta tenemos un índice de fracaso escolar más alto de todo el país, con diferencia, una diferencia importante. Allí la ratio de profesores-alumnos está por encima de la media, quiere decir, más profesores por alumnos que en el resto del país. Por lo tanto, si hay fracaso escolar, los profesores son malos. ¿Por qué son malos? Porque van allí a cobrar el plus de residencia y después no quieren trabajar. Claro, si esta es la idea que tiene quien tiene que dirigir la política educativa, mal vamos, ¿no? Y con esta conciencia, a lo que se va es a intentar, pues, machacar al profesorado, con más o menos argumentos, con más o menos razón, con más o menos importancia en las cosas, pero cualquier cosa que el profesorado diga en Ceuta es un no. Esta es la batalla del calendario escolar. El calendario escolar no tiene la menor trascendencia, porque el calendario escolar no modifica ni el número de días lectivos, ni las clases que se dan, ni nada por el estilo. Eso es fijo. Es la distribución lo que está en cuestión, no el número de horas que se imparten, ni de días. No es la carga lectiva, sino cómo se distribuye. Y esto en todas las comunidades pues lo hace la propia comunidad. Dice, bueno, pues, ustedes garantícenme que dan los 175 días de clase y se organizan como les parezca. En todos los lugares, menos en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla lo decimos nosotros.
¿Y por qué lo decimos nosotros? Porque ustedes no están capacitados. Hombre, vamos a ver, aquí hay un calendario aprobado por el Foro de la Educación, en el que están la administración educativa, los sindicatos, los empresarios de la enseñanza privada, la asociación de empresarios, los sindicatos, representantes del mundo de discapacidad, expertos, representantes de alumnos, y por unanimidad eligen un calendario. Y dice Madrid, este calendario no, este. Esto es un problema de falta de respeto, de desconsideración a los docentes, no, a la ciudad en su conjunto. Y que, ni lo mínimo que hacen en todas las comunidades, que distribuir sus días lectivos, lo podemos hacer en Ceuta. Es una cosa que a mí me parece que es inadmisible, ¿no? Ese calendario, imagínense, si no es malo, que hasta la propia administración educativa de Ceuta lo votó a favor. La dirección provincial, que tiene 2 votos en el foro, votó a favor de ese calendario. Luego se contradijo y votó al revés porque lo mandaron desde Madrid. Eso es lo lamentable, ¿no? Que vivamos en un régimen de absoluta tutela por personas que ni conocen esto, ni les importa ni les preocupa esto. Y así estamos, ¿no? ¿Y cómo está funcionando el Foro de la Educación desde que llegó Francisco Mateo? Igual de mal, es decir, no funciona nada. No funciona nada. Esto no puede funcionar bien porque hay un punto de partida que no puede ser. Quien dirige esto tiene que ser una persona de consenso. Fuera lógicamente, el fragor de la batalla, ¿no? Política o sindical o como se quiera. Si no hay una persona a la que todos los que estamos allí le reconozcamos autoridad moral para dirigir el foro, eso no puede funcionar. ¿Y qué está pasando? Pues muy sencillo, el foro lo elige el presidente a dedo, una de las partes, y este le debe fidelidad a quien lo nombra y hace como en este caso, un órgano administrativo. Pues grave error. De todas maneras, también en este caso parece que este propio presidente ya se ha empezado a dar cuenta de que las cosas deben ser de otra manera, ¿no? Digo por los últimos comentarios. Tendremos en breve una sesión. Nosotros hemos planteado hasta 6 puntos del orden del día y parece que se van a incluir, se van a discutir y bueno, parece que hay un cambio de talante en el sentido de darle al foro lo que es decir, su carácter de órgano de participación en el que las personas y organismos allí representados opinan por el bien de la enseñanza de Ceuta. Ahora mismo, hasta hoy, lo que era sencillamente un órgano más de la administración que controlaba y dirigía a través del presidente. Entonces no vale para nada, ¿no? Juan Luis, le vemos como un poco en esta entrevista, un poco resignado ante las difíciles circunstancias que está atravesando este país. Ha dicho antes que el sindicato es una herramienta inútil. Hasta el momento de que se vuelva útil, ¿quién va a defender a los trabajadores? No. Y si los empresarios son más o menos tolerantes que los gobernantes. No, vamos a ver, resignado en absoluto. A mí se me dice de todo. Yo soy una persona fácilmente insultable. Todo el mundo me insulta diariamente por miles de motivos y con miles de insultos variadísimos. Pero resignado no me ha llamado a mí nunca nadie. Y yo no me resigno nunca ante nada. El hecho de que yo vea las cosas así, las exponga así, no significa que yo me resigne. Más bien al contrario, a mí todo esto me motiva. Yo en el sindicato, pues 2 huevos duros más, que hay que pelearse, pues 2 huevos duros más, que en la enseñanza pues nos peleamos con este director policial, claro que sí, y con el ministro cuando venga, y con el delegado del gobierno, y con cualquiera, pero que eso no quita el diagnóstico, no condiciona la actitud. Nosotros vamos a pelear, claro que el sindicato sigue vivo, claro que seguimos vivos haciendo, como te he dicho antes, miles de cosas. Lo que quiero decir es que hoy el sindicato tiene una menor utilidad en un instrumento que han convertido en un instrumento menos útil y esto, pues lógicamente se nota y vamos a cambiar qué es lo que estamos haciendo y qué tenemos que hacer. Pues yo recuerdo uno que decía, de estas cosas del Facebook que me gustan a mí, decía, ¿tú qué haces por la sanidad pública? Y dice, yo claro que hago por no votar al PP, claro que hago por la sanidad pública, intento no votar al PP, esto pasa igual, es decir, si cualquier trabajador, y esto yo sé que va a quedar mal y ya la gente me motivo para que me insulte, hoy cualquier trabajador que vota al PP es tonto. Esto es así. También me perdonarán, pero es que es así. Es decir, el Partido Popular ha desmantelado todos los mecanismos de protección de los trabajadores. Todos. La negociación colectiva, la capacidad que tienen los trabajadores, bueno, hasta la última, ahora obligan a jubilarse a los parados que tienen 60 años. Esto saben el perjuicio que está ocasionando a montones de personas. Bueno, cada medida que toman es un paso atrás en los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Movilizarnos para cambiar esto.
movilizarlo para que haya un marco legal que permita otra vez recuperar derechos y que los trabajadores puedan exigir esos derechos y puedan ser útiles para los trabajadores. Pero ahora no podemos exigir derechos porque no hay, porque las leyes están todas de parte de los empresarios, pero radicalmente de parte de los empresarios. Hoy a los trabajadores los despiden, les quitan los horarios, les quitan el salario, hacen lo que sea con ellos y no hay contrapeso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lógicamente echar a los de la casta y poner un gobierno que tenga como prioridad que esto sea un Estado de Derecho, y dentro de un Estado de Derecho están los derechos de los trabajadores como parte esencial del sistema. Entiendo por tanto que, según usted, hay quienes quieren que volvamos a tiempos anteriores a la revolución industrial en estos momentos. Quienes quieren no, quienes nos están llevando, de hecho. O sea, el retroceso de los derechos de los trabajadores y de la gran mayoría social de este país es algo absolutamente espeluznante. Yo dicen muchas veces, he oído muchas tertulias y es verdad, dice, hemos llegado a un momento en que tener trabajo no significa que te ganes la vida, y esto es verdad. Hemos llegado a un momento, antes una persona decía tengo trabajo y prácticamente se había garantizado una cierta estabilidad. Oye, tengo trabajo y sigo siendo un desgraciado. Es que esto es un problema. Esto es un problema. Resignación ninguna, es al revés, lo que hay que redoblar esfuerzos, pero hay que entender dónde está el problema. Y el problema está en que ahora mismo hay una ofensiva brutal de la derecha que está ganándonos por goleada, nos están metiendo la del pulpo. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que aguantar y devolver. Aguantar y devolver, no nos queda otra. Pues esta es la realidad, vamos perdiendo 5-1, ¿vale? Pero el partido no ha terminado. Pero ahora vamos 5-1. Esto no, que nadie lo discuta. Dicen los empresarios lo que hacen es aplaudir con la oreja, se lo han puesto en bandeja, lo que llevan pidiendo años. O sea, todo lo que está, o sea, la justificación, lo de la crisis es un chollo para los empresarios. Porque con esa justificación han conseguido lo que llevan pidiendo años y no conseguían nunca. ¿Y porque qué quiere un empresario? Un empresario quiere disponer de los trabajadores a su antojo, mano de obra barata, sustituible y sin derechos. Esto es lo que ellos quieren. ¿Sí? Su desideratum. O sea, yo tengo 3 trabajadores, me sobran, pues lo he hecho. Usted vente a trabajar el domingo. ¿Qué protesta? Que no, es que yo con 600 no puedo vivir. No hay ningún problema. 400 no te interesa, a la calle, que venga otro. Esto es lo que está pasando. Entonces, claro, los empresarios no es que se hayan vuelto más malos. Lo que están ahora es en su salsa. En su salsa le han dado todo lo que pedían y lo están utilizando. Pues no sé si mis compañeros tienen alguna cuestión más para Juan Luis Arostegui. Yo le quiero preguntar sobre la LOMCE. ¿Se salva algo de la LOMCE o se tira todo a la basura? Bueno, a ver, la LOMCE es que la LOMCE, hay que decir, que la gente tampoco lo sabe, lógicamente, que la LOMCE no es una ley en sí misma. La LOMCE es una modificación parcial de la LOE. No es, vamos a hacer una ley nueva, sino que han cogido la ley, han respetado un 90% del articulado y han cambiado un 10% del articulado para dar un giro a la orientación educativa. ¿Qué es lo que han hecho? Básicamente, resumiendo de una manera muy sencilla, la enseñanza, convertirla en la gincana habitual, la gente que pueda que estudie y el que no, que haga un oficio, como hace 40 años. Esto es la idea que subyace en todos los cambios que ellos han hecho. Los cambios que han hecho consiste en decir, la educación no está al servicio de todos los ciudadanos. Esto es un error. Hay ciudadanos listos o ricos que tienen que prosperar por el camino de la enseñanza y después están los pobres o torpes que tienen que aprender un oficio y no molestar con esto de ir a la universidad, de gastarse dinero en becas y estudiar cuando a ellos no les corresponde. Entonces tienen que estudiar los ricos y los que son muy listos. Y los demás, pues carpinteros, fontaneros, o lo que sea, que es muy digno. Esta es la idea, ¿no? Claro, para esto les sobra todo. No hace falta que un niño tenga un apoyo, tenga un tal, porque si el niño no prospera, pues con mandarlo a estudiar un oficio ya está el asunto despachado. No hay por qué invertir recursos en que aprenda quien no está capacitado. Esta es un poco la idea, que es demencial que esto se tenga que soportar en este siglo, ¿no? Pero es lo que tenemos por desgracia, ¿no? Con el voto de mucha gente. Yo creo que la gente no sabe muy bien lo que ha hecho, pero es lo que tenemos, ¿no? Y lo que pasa es que yo espero que, bueno, la LOMCE no creo que llegue a implantarse, ¿no? Yo espero
que los españoles tengan suerte, que el Partido Popular se vaya de una vez por todas y que quien gobierne, sea quien sea, pues sea un partido moderno del siglo XXI, que entienda que la educación es un derecho universal, que todos los ciudadanos son sujetos de derechos y que todo el mundo puede progresar en la vida y que se cambien estas cosas. Gracias, Paulina, gracias, Laura, y por supuesto, antes de terminar, gracias a Juan Luis Arostegui. Hoy hemos tenido como secretario general de Comisiones Obreras y también como el responsable de la Junta Personal Docente en la Universitaria de Ceuta. Extinta. Bueno, quedan unos días. Sí, todavía. Bueno, sí, 15 días. Pero también hemos sabido que usted no se va a resignar. No. A mí me tienen que matar. Muy bien, pues muchas gracias por venir aquí a los estudios de Ceuta Televisión. Les esperamos en otra ocasión. Estupendo. Y a ustedes también. Les esperamos en un nuevo programa de la entrevista próximamente.